¿Cómo nos preparamos para la llegada de los españoles y por qué algunos querían recibirlos de paz y otros querían hacerles la guerra? Después de la fiesta de los guerreros llegó la época de recoger el maíz maduro. Entonces hicimos otra gran fiesta para repartir comida y celebrar que el año había sido bueno, que había llovido y que las plantas habían crecido. Estábamos todos contentos porque sabíamos que tendríamos alimento y por eso en la fiesta invitábamos a todos nuestros dioses para ofrecerles comida. Preparábamos panes de harina de maíz y los poníamos en el piso junto a los templos. En la noche al día siguiente encontrábamos a ellos las huellas de los pies de los dioses que nos habían visitado. Era un tiempo alegre y yo me sentía aún más alegre, hijos míos, porque había ayudado a traer la lluvia. Pero entonces supimos que los españoles habían llegado a Tlaxcala, a la casa de nuestros peores enemigos. La gente se volvió a reunir en la calle para conocer las noticias. No tenemos nada que temer, dijo un guerrero adornado con plumas rojas y una manta morada. Los tlaxcaltecas son grandes guerreros, son tan valientes que ni siquiera nosotros los mexicas los hemos podido vencer. Sin duda ellos derrotarán a estos hombres, los aniquilarán y no tendremos que preocuparnos más. Los tlaxcaltecas nunca se han entregado y se han sometido a ningún otro pueblo. Son valientes, saben defenderse, eso no lo podemos saber, le respondió un anciano. Los recién llegados son muy poderosos, ¿no has oído hablar de sus armas mágicas? Ellos podrían destruir a los tlaxcaltecas. El viejo tenía razón, pronto nos enteramos de que los tlaxcaltecas se enfrentaron a los recién llegados en una batalla terrible en la que murieron muchos hombres. Los españoles mataban a sus enemigos con sus armas de hierro, los pisaban con sus caballos, los hacían desaparecer con sus cañones. Por donde pasaban quedaban los cuerpos de los guerreros los guerreros quebrados como plantas tiernas. Los azcaltecas y los otomíes, sus vasallos, pelearon con gran valentía. Nos dijeron, pero al cabo de muchos días no lograron matar a uno solo de los invasores. Mentiras, puras mentiras. Este libro me lleva a la chingada. Días no lograron matar a uno solo de los invasores. Entonces se rindieron y se entregaron a los recién llegados. Los reci los recibieron de sus casas y les ofrecieron su ayuda en todo lo que quisieran. Al saber todo esto sentimos más miedo. Hijos míos, ¿cómo podía suceder algo así? En nuestras guerras morían siempre muchos hombres, mexicas y enemigos, pero esos extraños parecían no morir. ¿Acaso fueron dioses, como decían algunos? En esos días dejó de llover, el sol brillaba todo el día sobre el cielo inmenso y sus rayos eran tan fuertes que todos buscaban la sombra de sus casas. Solo a mí me gustaba quedarme en la calle junto a una pared, quieto como una lagartija. Entonces la piel de los montes comenzaba a ponerse de nuevo amarilla y a hacerse seca y quebradiza. En las mañanas y en las noches se sentía frío y un viento al lado del norte. En la época de la guerra, la época de la fiesta de los muertos y de nuestros dios Huitzilopochtli, así moriría el año. Al fin regresaría nuestro señor Zipe y los montes y los campos volverían a cambiar de piel. En esos días recibimos una noticia todavía más terrible. Supimos que los tlaxcaltecas y los españoles les habían atacado la ciudad de Cholula y habían matado a muchos de sus pobladores. Lo hicieron a traición, sin avisar, sin piedad. Mataron a los hombres y a las mujeres y a los niños indefensos. Esa mañana nos despertó el ruido de la gente que corría por las calles y daba gritos. Todos los jóvenes del Calmecac nos veíamos con temor, pues era claro que había sucedido una desgracia. Quizás la tierra había temblado, alguna montaña se había abierto y escupido fuego y cenizas. Corrimos a nuestras casas y la calle estaba llena de personas reunidas en corrillos cuchicheaban sin cesar y volteaban a ver a los demás como si temieran que los fueran a atacar ahí mismo. En mi casa mi padre estaba sentado en el piso, pálido y tembloroso como si hubiera enfermado. Apenas pudo levantar la vista mientras contaba la noticia a Coahuitlicac. Los extraños han destruido Cholula, atacaron a traición a sus habitantes, actuaron como ladrones, como asaltantes sin honor. Los de Cholula no esperaban una guerra y los habían recibido en paz, pero los recién llegados les tenían una trampa sin avisar. Cerraron las puertas de la plaza del templo de Quetzalcoatl y luego mataron a todos los que estaban dentro, hombres guerreros y también viejos, mujeres y niños. Después, los canallas dejaron que sus perros sus perros se comieran los cuerpos de los cholultecas como si fueran animales y no hombres. Pero padre, le pregunté, ¿cómo puede ser que el poderoso Dios Quetzalcoatl no haya protegido a la gente de su ciudad? No lo sé, hijo mío. ¿No será que los recién llegados son dioses? No pueden ser dioses, me interrumpió. Coahuitlicac dicen que su capitán es Quetzalcoatl, pero eso es falso. Si fuera Quetzalcoatl, ¿por qué habría de atacar a su propia ciudad? Toda la culpa es de los tlaxcaltecas. Ellos aconsejaron a esos hombres desconocidos. Ellos lo guiaron a Cholula. Ellos los ayudaron a atacar a los pobladores. Fue esta traición la que destruyó Cholula. Mi padre volvió a agitar la cabeza y se
encogió de hombros. Si en verdad fueran los tlaxcaltecas los culpables, entonces nada bueno nos espera. Ahora son guías y amigos de los recién llegados. De seguro los aconsejarán en contra de nosotros, como hicieron con los de Cholula. Les hablarán mal de, de nuestro pueblo México para que vengan a masacrarnos, a conquistarnos, a arrasar nuestra ciudad. No escuché más de lo que decían. Trataba de recordar cómo era Cholula. Hacía un año mi padre y mi hermano Coahuitlicac y yo habíamos ido en peregrinación a pedir la ayuda y protección de nuestro Dios Quetzalcóatl. Pasamos por las tierras de los Alcojuas y luego atravesamos la Sierra Nevada. Volví a sentir el frío que sentí entonces. Recordé mi impresión al ver el extenso valle que había al otro lado. Estaba lleno de poblaciones y todo plantado de maíz como el nuestro, pero no tenía lagos en el centro de todas las ciudades en ese valle. Cholula era la más grande. Ahí se reunía gente que venía de las tierras más lejanas, venían de las costas, de más allá de las montañas del norte, del occidente. Esa inmensa multitud se encontraba en la plaza para conversar, para comprar y vender mantas y chahuihuitles. Ni siquiera en el mercado de Tlatelolco había oído tantos idiomas diferentes y había visto ropas de tantos colores y peinados tan extraños. Me daba miedo perderme entre toda esa gente, pues pensaba que, de ser así, nunca más volvería a ver otro mexica. Pero lo que mayormente me impresionó, hijos míos, fue el templo de Quetzalcóatl. Era tan alto y tan ancho que no podía haber sido hecho por hombres como nosotros. Los habitantes de Cholula contaban que lo habían construido unos gigantes que vivieron hace muchos años y decían que estaba lleno de agua, como un cerro, por eso no temían a sus enemigos, pero creían que si algún día estos los atacaban, a ellos les bastaría romper el templo de modo que esa agua brotaba como un torrente y ahogaría a sus atacantes. Así los protegía su dios Quetzalcóatl. Y por ello todos los hombres de todas las tierras venían a honrarlo, y en su templo había siempre visitantes que daban su sangre al dios. Esa vez nosotros también nos pinchamos los brazos y la lengua y quemamos unos papeles empapados con nuestra sangre en el inmenso brasero que ardía en la punta del templo. Después regresamos a México contentos de haber hecho nuestra ofrenda porque sabíamos que Quetzalcóatl nos ayudaría, pero ahora Cholula había sido atacada y sus pobladores habían muerto a manos de los recién llegados. De nada les había servido la protección de nuestro señor Quetzalcóatl. Habrá guerra, dijo mi hermano Coahuitlicac. Los mexicas probaremos de nuevo que somos los guerreros más valientes y poderosos que nadie nos puede vencer. Huitzilopochtli nos protege. No les tenemos miedo a los tlaxcaltecas ni a esos desconocidos. Siempre hemos sido valientes y siempre hemos vencido a nuestros enemigos y así venceremos a estos. Nos vamos a, nos, no vamos a entregarnos a esos extraños, a esa gente bárbara de la que nadie ha oído hablar. Los podemos vencer y mostrarles que seguimos siendo los más fuertes. No dejaba de caminar de un lado a otro y agitaba sus brazos como si ya estuviera en el combate, blandiendo su inmensa macana y su escudo. Ya podía imaginarlo, el más temible de los guerreros, dispuesto a dar su vida para salvar a la ciudad y a su pueblo. Y tú, Huetzpalomit, hermano menor, tú también vas a estar en la guerra. Me apunto repentinamente como si me acusara de algo. Vas a tener que ser fuerte para llevar las armas y valiente para atacar a los enemigos, ¿entendiste? Es tu deber, da vergüenza verte con una colita. Espero que pronto te la puedas quitar. No le respondí nada, no me atrevía a compararme con él. Cuando salí de la casa, la ciudad estaba tan animada como siempre. Los hombres iban y venían por las calles o por los canales. Los cargadores traían agua, recogían el excremento de las casas o llevaban cargas al mercado. Algunas mujeres vendían tamales y atole en las puertas de sus casas y a los lejos los tambores de los templos sonaban sin cesar. Pero ahora nadie hablaba, ni sonreía, ni saludaba a sus amigos. Todos se apuraban para retornar a sus casas. En el Calmecac tampoco había tranquilidad. Los sacerdotes habían prendido braseros y se sacaban sangre en silencio. Los jóvenes los asistían y traían copal para quemarlo con la sangre. Así estuvimos durante 2 días. Sabíamos que el gran sacerdote estaba encerrado en la habitación de donde vivía nuestro señor Sipe. Sabíamos que estaba ayunando y dando su sangre para hablar con él, para preguntarle qué era lo que debíamos hacer. Durante ese tiempo nadie se atrevía
hablar en voz alta. Nadie sonreía, todos esperábamos. Finalmente el sacerdote salió de su encierro. Todos nos reuníamos en el patio y nos sentábamos en el piso. Jamás lo había visto con el semblante tan grave. Sin volverse siquiera a vernos, empezó a hablar en voz muy baja. Todos los años, en esta época, los jóvenes parten a la guerra y todos los años algún sacerdote los despide con las mismas palabras. Las palabras de los antiguos que no han cambiado en muchas generaciones. Les decimos que irán a alimentar al sol, al sol, que la guerra es nuestro oficio, la manera en que los mexicas servimos a los dioses. Les deseamos fuerza para capturar a un enemigo, suerte para morir sacrificados y poner unirse al sol en su camino. Esas son nuestras palabras y así damos ánimos a los corazones de los guerreros. Pero esta vez todo es nuevo, tenemos un nuevo enemigo, más temible que cualquier que hayamos conocido, y este enemigo viene hacia nosotros, hacia nuestra ciudad, quizás trae la batalla a nuestros propios hogares, como lo hizo en Cholula. Entonces morirán los niños y los viejos, las mujeres y las niñas, nadie se salvará de la guerra. Si hay guerra en nuestra ciudad, nadie podrá eliminar a los dioses, nadie mantendrá encendidos los braseros, nadie dará su sangre, entonces perderemos la lluvia y la tierra se secará, habrá hambre y nadie podrá aliviar y nadie podrá y nadie podrá aliviarla porque habremos roto nuestro pacto con los dioses. El gran sacerdote hizo una pausa y nos vio a todos un instante. O tal vez podemos evitar la guerra y logremos alejar el combate de nuestras casas. Si nos sometemos a los recién llegados y los recibimos de paz y les damos lo que piden, entonces quizás entonces no nos destruyan. ¿Acaso ya han terminado nuestro turno de mandar sobre la tierra y ha llegado a su fin la época de nuestra gloria? Si es así, debemos de bajar la cabeza y aceptar el destino, porque no nos para que no nos maten, porque no nos destruyan. Si tenemos suerte, los extraños volverán a irse en paz, contentos con sus regalos, y nos dejarán a nosotros vivir como antes. Eso es algo que los hombres no podemos saber. Nuestros dioses lo decidirán y entonces nos darán sus órdenes. Cuando hablen los mexicas los obedecerán y nos discutiremos más entre nosotros. ¿Acaso no los hemos obedecido siempre? Pero hay algo que no deben olvidar. Ustedes los pequeños sacerdotes no solamente existimos para hacer la guerra y para alimentar al sol con los corazones de los cautivos. No solo es gracias a Huitzilopochtli que estamos en el mundo. También tenemos deberes hacia los otros dioses. Tenemos que alimentar, hacerles regalos, celebrar sus fiestas. Gracias a ellos, a nuestro señor Sipe, a Tlaloc y a sus Tlaloque, hay lluvia y alimentos. Gracias a ellos podemos seguir vivos y tener hijos y vernos los rostros en este mundo. Huitzilopochtli no puede salvarnos de la sequía ni del hambre. Por eso, hijos míos, nunca debemos olvidar nuestros deberes con los otros dioses. El día en que los dejemos de lado, el día en que no les demos más ofrendas, entonces sí moriremos. Entonces sí desaparecemos de esta tierra. Sin decir más, el maestro nos dio la espalda y regresó al cuarto de nuestro señor Sipe. Los sacerdotes y los jóvenes subimos tras él por las escalinatas del templo hasta la puerta y ahí nos detuvimos sin saber qué hacer. Desde lo alto del templo se podía ver el sol que se ponía. Ya brillaban los braseros en todos los templos de la ciudad y sonaban los tambores que anunciaban la llegada de la noche. A lo lejos en el oriente los montes de la Sierra Nevada se veían inmensos y dorados. Tem Temblé al pensar que los extraños estaban ya del otro lado de esas montañas y que venían hacia nosotros. Más cerca se veían las otras ciudades del lago: Iztapalapa, Texcoco, Coyoacán, Cul, Culhu- Culhuacán. Las casas blancas brillaban con los últimos rayos del sol, pero los bosques ya estaban oscuros. El lago rebosaba de canoas que iban y venían de una ciudad a otra. Entonces se sintió un miedo inmenso, inmenso, hijos míos. Mi cuerpecillo temblaba a unos palmos de los de mis compañeros. Me llenó el temor porque sentía que nosotros los mexicanos estábamos solos. Completamente solos. Todos los pueblos que vivían alrededor de nosotros eran nuestros enemigos y nada más esperaban la ocasión para atacarnos. Los chalcas en el lago del sur, los Acolhuas en el oriente, los tepanecas en el norte, todos nos odiaban, siempre nos odiaban queriendo aniquilar. Tenían sus motivos, te lo aseguro. Desde que éramos el pueblo más pobre y débil de todos, hacía muchos años, cuando acabamos de llegar de la lejana Aztlán
nuestra primera patria. Ahora nos respetaban porque los habíamos vencido, porque sabían que éramos los guerreros más valientes y por eso nos pagaban tributos y nos obedecían. Seguro sí, por eso. Nos ayudaban a construir nuestros templos y nuestros edificios, pero ¿qué pasaría ahora que habían venido los extraños? Se unirán a nuestros nuevos enemigos y así se vengarían de las batallas en que los vencimos y de los prisioneros suyos que sacrificamos en honor a Huitzilopochtli. Nos abandonarían todos y nos dejarían solos en medio del lago como habíamos estado cuando éramos unos recién llegados. Entonces nos veríamos forzados a alimentarnos con hierbas y lagartijas, con las con la comida con la comida más inmunda como lo habían hecho nuestros abuelos, pero ahora ya no podíamos huir, no podíamos ir a escondernos y en las montañas no teníamos más que esperar a ver nuestro destino y la decisión de nuestros dioses. Entonces sentí mucha ira. Quería yo combatir ya combatir con los extraños. Quería ya vencerlos en la guerra. Mi hermano tenía razón, los mexicas no nos dejaremos vencer, éramos los más fuertes y lo seguiremos siendo, pero después recordé las palabras del gran sacerdote. ¿Qué pasaría si olvidamos a nuestros dioses y dejaba de caer la lluvia y crecer el maíz? ¿Qué sería de nosotros? No podemos dejar de dar nuestra sangre y de hacer las fiestas. Quizás sería mejor recibir a los extraños y pedirles paz para poder seguir alimentando a los dioses. Entre la furia y el miedo no sabía en verdad qué pensar, hijos míos. Tampoco lo sabíamos mis compañeros, los pequeños sacerdotes, ni los guerreros, como Huitlicac, ni siquiera lo sabía nuestro rey, el gran Moctezuma. Poco después supimos que los extraños habían cruzado la Sierra Nevada. Moctezuma hizo todo lo posible para detenerlos. Envió a los más poderosos brujos para que los hechizaran y los hicieran enfermar y ordenó que los caminos fueran tapados con troncos caídos y con plantas espinosas como magueyes y nopales para que sus animales temibles los caballos se lastimaran y no pudieran avanzar, pero ellos no se detuvieron. Los azcaltecas los guiaban por otros caminos para que no cayeran en las trampas de nuestro emperador. Así llegaron a los dominios de los Chalcas, al sur de nuestra ciudad, al pie de los grandes montes a los montes nevados, un pueblo muy numeroso, de valientes guerreros y ricos cultivadores. Los señores Chalcas salieron a recibirlos de paz hasta la sierra, les dieron regalos y comida y luego los alojaron en sus casas, tratándolos como a hombres importantes y poderosos. Los españoles quedaron muy amigos de los Chalcas, que prometieron ayudarlos. Al día siguiente partieron hacia México y llegaron a Iztapalapa junto al lago. Pasaron la noche ahí, viendo nuestras casas y nuestros templos. Esa noche nadie salió a la calle y nosotros los jóvenes esperábamos en el Calmecac en silencio. Atra- a- Atrevernos a mirarnos o conversar, estábamos como esperando la muerte y apenas nos decíamos en voz baja en secreto, sea lo que fuera, mal haya. ¿Qué más podemos hacer? Ya vamos a morir, ya vamos a dejar de ser, ya vamos a ver a nuestro propio fin con nuestros propios ojos. Más tarde, cuando dormía sobre el petate frío, solo, sin una sola manta para cubrirme, soñé con la nueva gente extraña. Aparecían por el camino que venía de Iztapalapa y avanzaban montados sobre sus venados, que tenían cuerpos inmensos y afilados. Eran blancos como la sal y sus cuerpos brillaban como si estuvieran hechos de metal. Sus rostros eran en verdad temibles, llenos de pelo como los de las fieras. Sus ojos eran inmensos y rojizos como los de los duendes. Itzimine, cuando no abrían la boca, mostraban sus colmillos larguísimos y daban gritos que hacían derrumbarse las casas. Si se les acercaba un hombre, ellos extendían sus brazos como un inmenso ruido, como un trueno, y con solo tocarlo lo hacían desaparecer en el acto, como si lo hubieran devorado los dioses. Sus venados también abrían las bocas y arrancaban de cojo las plantas de maíz que crecían en las chinampas. Nosotros los veíamos desde nuestras casas. Mi hermano Coahuitlicac estaba vestido como un gran guerrero águila y quería salir a combatir a los extraños. Era valiente y no sentía temor, pero mi padre lo trataba de detener y le decía que no combatiera con ellos, que seguramente lo matarían. Yo me escondía en el fondo de la habitación sin saber qué hacer. Pensaba que debía salir con mi hermano como un valiente guerrero mexica, pero en una mano me detenía. Era el gran sacerdote que me veía con silencio. Cuando me desperté temblaba y sudaba, hijos míos, y no me atrevía a volver a cerrar los ojos para no ver más a esos seres temibles que atacaban a mi familia. Entonces
sentía a los otros jóvenes dormidos a mi alrededor. Dentro de la habitación del patio llegaba la luz de los braseros, los cantos ligeros de los sacerdotes que velaban. De seguro mi maestro estaba entre ellos. Sabía que por toda la ciudad había otros braseros ardiendo en torno a los cuales otros sacerdotes rezaban. De esa manera cuidábamos la tierra mientras el sol estaba ausente. Esa noche ya no dormí. Me quedé nada más en mi rincón, tirado de miedo, de frío, preguntándome qué sería de mi familia, de mi padre, de mi hermano, de mi madre, y qué sería de nuestro barrio, de nuestros dios, qué pasaría con nuestra ciudad y nuestro rey, seguirían existiendo o desaparecerían para siempre. Cómo entraron los españoles a nuestra ciudad y cómo vinieron con ellos nuestros enemigos los tlaxcaltecas. Ya vienen los extranjeros, gritaron los pregoneros por toda la ciudad. Esa mañana, hijos míos, los jóvenes del Calmecac permanecimos en nuestra habitación sin atrevernos a salir, sin asomarnos al ver el sol y las montañas, pero entonces al oír su voz, todos nos pusimos de pie y salimos a la calle. Sin decir nada empezamos a correr hacia el sur, hacia el camino de Iztapalapa, por donde venían los extraños. Las calles estaban llenas de hombres y mujeres con sus niños de la mano que avanzaban hacia la entrada de la ciudad. Todos caminaban en silencio y nadie se atrevía a mirar a los otros. ¿Acaso porque nadie quería que nadie viera el miedo que sentía en su corazón? Corrí con mis compañeros en medio de la multitud, nos metíamos entre la gente y nos abríamos paso con los brazos. Avanzábamos tan rápido que choqué con una anciana de la multitud y estuve a punto de hacerla caer. Disculpa, abuela, balbuceé mientras le detenía, pero para que no me cayera. La mujer me vio la cara y movió la cabeza. ¿Para qué tienes tanta prisa, mi hijo? ¿Quieres llegar tan rápido a tu propia muerte? Su voz era tranquila y ni siquiera parecía triste. No me atreví a devolver su mirada. Nada más la solté y salí corriendo para alcanzar a mis compañeros. Cuando llegué a la entrada de la ciudad, donde se empezaba la gran calzada de Iztapalapa, la multitud había desaparecido. Solo veía la calzada que estaba vacía y limpia, pues los muchachos del barrio de Cuautlán la acababan de barrer. Entonces sentí el calor del sol. Brillaba en medio de un cielo azul. No había nada de viento y el agua del lago golpeaba suavemente contra las rocas de la calzada. A lo lejos, sobre la calzada, se veía una nube de polvo que seguramente era la que levantaba los extraños. Avancé por el centro de la ciudad para ver si alcanzaba a distinguir las armas brillantes que llevaba, pues quería ver si era cierto que deslumbraba como el sol. Muchacho, quítate de ahí, ya viene nuestro emperador Moctezuma, me gritó alguien desde arriba, como si el propio cielo me hablara. Di un respingo y entonces escuché risas arriba de mí. Volteé y vi que todo el mundo estaba subido en las azoteas de las casas que bordeaban la calle. Se reían de verme solo allí abajo, como si acaba de despertar de un sueño. Abran paso, ya viene el gran señor, nuestro rey Moctezuma Xocoyitzin. Este libro está más mal porque es Motecuzoma Xocoyotzin. Los pregoneros pasaron junto a mí, gritaban sin verme siquiera. Corría hacia un lado de la calzada y uno de los desconocidos me detenían una mano para que trepara con ellos. En ese momento aparecieron los hombres que barrían siempre el camino por donde avanzaba Moctezuma. Todos bajamos la vista en señal de respeto y no la volvimos a levantar hasta que pasó el cortejo del rey. Entonces vimos a lo lejos como la nube de polvo que levantaban los extranjeros no encontraban con lo que se encontraban con lo que hacía Moctezuma y su cortejo. Más no supimos, hijos míos, dónde me enteraba de que Moctezuma recibió al capitán de los españoles, Hernán Cortés, como si fuera un gran señor, y que le dio con cortesía la bienvenida a su ciudad y todas las riquezas. Pero que llegado era tan descarado y valiente que se atrevió a tocar a nuestro emperador y se dirigió a él con la vista levantada. Eso sí, quizás sí sea. Mientras tanto, desde la azotea me dediqué a observar la laguna. El agua brillaba como un espejo entre las chinampas, llenas de cañas secas de maíz y de cempasúchiles anaranjados y brillantes. Entonces recordé las palabras de mi maestro: pasara lo que pasara, debíamos pedir la lluvia para lograr que la tierra y los montes y las chinampas cambiaran de piel nuevamente y poder plantar el maíz de nuestro sustento. Después volteé hacia la ciudad. Todas las azoteas estaban llenas de gente que esperaban ver a los nuevos hombres. Aún ahora, tantos años después cierro los ojos y los vuelvo a ver expectantes y temerosos.
Al cabo de un rato los pregoneros anunciaron que regresaba nuestro señor Moctezuma. Su séquito venía ya por la calzada y alcanzaban a ver el brillo de oro de las plumas de todos colores. Todos bajaban la vista, pero yo no pude. Estaba deslumbrado, hijos míos. Hijos míos, y quería mirarlo todo, cada detalle, para guardarlo todo en mi corazón, pues las palabras de la anciana no dejaban de sonar en mis oídos. Quizás nunca volvería a ver esas cosas. Nuestro señor iba sentado en un palio que cargaban varios guerreros, fuertes y altos. El palio estaba cubierto de plumas verdes, engastado con oro y chalhuihuites. Jamás me había imaginado algo tan esplendoroso y brillante. Estuve a punto de cerrar los ojos, pues temí quedarme ciego por ver esas cosas. Pese a ello, no pude resistir la tentación de mirar al gran Moctezuma, de saber cómo era. Apenas lo alcancé a distinguir entre los adornos. Sus ropas eran de color púrpura muy vivo, como los vestidos de los dioses, y me sorprendí que no llevara ningún tocado. Ahora sé que había llevado uno de plumas muy vistosas, pero que lo regaló al capitán Cortés. Entre todo ese lujo, sin embargo, Moctezuma se veía pequeño y delgado. Estaba pálido y su ceño mostraba una gran preocupación. Su mirada se perdía en la distancia. Parecía un viejo triste que ha perdido ya todas sus fuerzas y solo espera la muerte. No debí verlo de esa manera, mis hijos. No me quedé ciego, como me habían dicho, pero me sucedió algo mucho peor. Comprendí que hasta el rey de los mexicas, que era el hombre más fuerte y más poderoso de la tierra, sentía miedo de lo que estaba pasando, que ni siquiera él sabía que les esperaba a nuestro pueblo. Ahora sé, porque lo he averiguado con los otros viejos, que Moctezuma no sabía que debía tratar. No sabía cómo debía tratar a los recién llegados, no se decidía si de recibirlos de paz o hacerles la guerra. Me han contado que ya no podía decir nada cuando recibían las malas noticias, solo que se quedaba callado, con la cabeza baja como mi padre, y tampoco podía ya hablar con los dioses, pues todos los sacrificios que hacía le salían mal, y los dioses no le daban respuestas a sus preguntas. Por eso un día quiso huir de la ciudad. Pidió que lo llevaran a los montes, ahí donde viven los tlaloques, y su jefe, el gran dios Tlaloc, se acercó a una cueva y le rogó que lo dejaran entrar a su casa, que lo recibieran para que pudiera huir de la tierra. Quería esconderse para no tener que enfrentarse a los recién llegados, a esos seres temibles, pero el dios le negó la entrada y le dijo que no podía escaparse, que tenía que recibirlos y esperar su destino. Pues ese día no tuvo tiempo de pensar más. Apenas pasó el cortejo de nuestro señor y la multitud dio un gemido de sorpresa. Habían llegado los extraños. Los primeros venían encima de sus animales inmensos, más grandes que cualquier venado. Corrían muy rápido, más rápido que cualquier hombre, de arriba para abajo de la calzada, sin detenerse a descansar. Brillaban al sol y estaban empapados de sudor. De sus bocas salían inmensas bolas de espuma. No dejaban de relinchar, y los hombres que los montaban los hacían levantarse en dos patas, como si nos fueran a atacar, como si fueran a saltar sobre nosotros para devorarnos. Por eso, cuando volteaba a vernos, todos nos echábamos para atrás y nos cubríamos las caras. En verdad nos parecían temibles esos guerreros montados en sus caballos. Nunca habíamos visto nada igual, pero sentí alivio al ver que no tenían cuerpos filosos como en mis sueños. Detrás de los caballos venían los perros. Eran enormes, muy ruidosos, mucho más que los de nuestra tierra. Nunca dejaban de ladrar y de enseñar sus crueles dientes. Olfateaban por todas partes, como si ya nos estuvieran cazando, como si ya quisieran atacarnos. Tras los perros venían un hombre muy alto, muy fuerte, con el pelo amarillo, que cargaba una bandera muy grande, con una gran cruz roja y fuegos dorados y azules. Avanzaban solo por el centro de la calle, y la ondeaban de un lado a otro para que todos la viéramos. Era muy gallardo ese soldado, no mostraba ningún miedo. Después llegaron más hombres a caballo. Venían cubiertos con mallas de algodón, como la que usaban nuestros guerreros para protegerse de las flechas. De sus espaldas de hierro eran muy delgadas, mucho más que nuestras macanas, y brillaban al sol. Atrás veían los guerreros de a pie. Algunos llevaban unas armas desconocidas que eran como arcos, como una viga en el centro. Después aprendimos que se llamaban ballestas, y que eran más temibles que nuestros arcos, pues sus dardos podían atravesar a un hombre de un solo golpe. En ese momento, como un estruendo fuerte, como un trueno que hizo que todo se sacudiera, después el aire se llenó de un humo que olía a cosas podridas. Todos nos mareamos con el ruido y la pestilencia, y estuvimos a punto de desmayarnos. Las mujeres gritaban y los niños se tiraron al suelo. Pensaron que el cielo se nos venía encima. Eran los arcahueses, las armas temibles de las que tanto nos habían hablado. Al final
Al final entró a la ciudad el capitán Hernán Cortés, quien fuera marqués del Valle, el guía y gobernante de los españoles. Venía rodeado de sus mejores guerreros, que lo cuidaban muy bien. Tenía el pelo en la cara, como muchos de sus hombres, y cojeaba un poco. ¡Ay! Pero se veía que era un hombre fuerte y principal, un señor. Mucho habíamos oído de sus hazañas y de cómo nadie lo podía engañar. Sabíamos que podía ser cruel, más cruel que cualquier otro hombre, por eso le teníamos tanto miedo. Lo acompañaba su mujer, Malitzin. Era una mujer de nuestra tierra, hermosa como pocas, iba vestida con las mejores ropas de algodón y llevaba Malinali, una cruz de oro sobre el pecho. Ella hablaba nuestra lengua y traducía todo lo que nosotros decíamos para que lo entendieran los españoles. Nos atemorizó mucho ver que una mujer de nuestra tierra iba llegado de nuestra tierra iba con los recién llegados, porque no sabíamos cómo había llegado ahí, cómo se había unido a esos hombres. Después he aprendido, hijos míos, que Malin sí fue una mujer noble y luego sus padres la vendieron como esclava, hasta que un cacique la regaló a Cortés y sus hombres. Pero entonces nada más nos maravillamos de ver a una mujer tan hermosa entre los españoles. Se llamaba Malinali, madre. Los recién llegados no dejaron de gritar y su lengua era muy dura, llena de jotas y de sonidos rasposos. En verdad nos pareció una lengua toda enrevesada, como la que hablaban los niños pequeños o los pueblos salvajes, no una lengua hermosa y clara como la nuestra. Debatible. Sus ropas eran también muy extrañas, estaban hechas de telas que no conocían y tenían formas muy curiosas, pues se pegaban a las piernas y a los brazos, pero lo peor era el olor de esos extraños, tan fuerte como el de las fieras del monte. Oía tan mal que todos nos tapábamos la nariz, y además había mucho tiempo que no se bañaban y sus caras estaban sucias, llenas de polvo. Qué extraños eran esos seres peludos, con ojos como osos, blancos como ajolotes, malolientes como coyotes y más ruidosos que los ocelotes. No podían creer en mis ojos. Ocelotes, no podía creer en mis ojos, hijos míos, ni podría saber si eran hombres de verdad o dioses, o peor aún, animales salvajes bajados del monte para devorarnos. De esa manera entraron los españoles a México, nuestra ciudad. No era México aún, nuestra ciudad. Fue en paz, nadie se interpuso en su camino. Ellos pudieron verlo todo y en ningún lugar encontraron trampas ni guerreros lisos para atacarlos. Jamás se nos ocurriría traicionarlos, atacarlos de sorpresa como ellos lo harían con nosotros. Después que pasaron los extraños, volteé a ver la cara de los mexicas que entraban a mi lado. Todos habían pelidecido como si hubieran visto a los dioses o a unos duendes y Tizimine, yo qué sé, pero no pudimos descansar mucho tiempo, porque enseguida empezaron a entrar los amigos de los españoles, los tlaxcaltecas. Nuestros peores enemigos estaban vestidos para la guerra con sus plumas, sus macanas y sus escudos. Nos veían y daban gritos golpeándose la boca con la palma de la mano, así querían asustarnos, querían que supiéramos que ahora podían entrar a nuestras casas porque los protegían los recién llegados, así querían que termináramos su fuerza y su odio. Así querían que temiéramos su fuerza y su odio. Entonces sentí que la ira se apoderaba de mí y de todos los otros mexicas. ¿Cómo era que nuestros enemigos podían entrar a nuestra ciudad y amenazarnos? ¿Por qué no podíamos atacarlos y destruirlos como lo merecían? ¿Qué había pasado con nuestra valentía? Era en verdad un tiempo terrible en el que estábamos viviendo. Un tiempo terrible en el que estábamos viviendo, un tiempo en el que los mexicas teníamos miedo de estar en nuestra propia ciudad, un tiempo en el que ni siquiera en nuestra propia casa nos podíamos sentir seguros. Era en verdad como si las fieras hubieran bajado de los montes.